Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Yasmani, tenemos a Lugia Oscuro en la 2500. Está OP, está brutalísimo. Señor Lugia, me encanta el negro, pero me hubiera gustado el negro más oscuro, que nos hubiéramos traído a la versión Dark. Esa versión oscura hubiese quedado 10 de 10. Si piensas igual, dale like al video. 2498 SP sería si tienes 1.1313. Si tienes la suerte, 25.5. Si no, la mayoría está esperando que lo puedan llevar al 100% de vida. En mi caso lo estoy esperando que pueda salirme el día de mañana al 100% de IV. Sería lo mejor. En este caso no tiene aerochorro, pero sí sería recomendable darle su ataque legado. En este caso está con hidrobomba, pero igual no deja de ser importante. Sigue siendo una gran máquina. 131 en el ataque, está mucho mejor. 218 en la defensa, y estamos hablando de rangos mayores. Y 167 en el HP, la estamina, y eso que estuvo nerfeado en la defensa. Así que por ese lado no hay problema, no hay pex. Si este video llega a 1000 likes, así, yo les traigo a Lugia en la Master, pero así, mira, en la Master, como sea. No sé qué hacemos. ¿Habrá algún sub? ¿Habrá un patro por acá? Convenzan a Will, reúnan firmas. No sé qué vamos a hacer, pero traemos a Lugia en la Master. Y mire, si llegamos a 1500 likes, traemos a Dark Ride con bomba loda nivel 50. 12, pídale a Will, 12. Ya vemos la manera, pero si llegamos, apenas esté la meta de 1000 likes en este video, yo les traigo a Lugia, como sea. La rebuscamos, pero lo traemos. Yerbalazo termina, lo único que le queda es Lugia, pero por si acaso saca Trevenant para bajárselo a básicos, ya que tiene un bomba germen que le hace súper eficaz a Swampert, que lo one-shotea a Swampert. Tiene un escudo, tiene que quitarle el escudo a Swampert y no le queda más, ya que está drenando la energía. Termina rindiéndose, el rival no tiene nada más que hacer y termina ganando. Perfecto. En el segundo combate tenemos a Swampert versus Trevenant. Tiene la ventaja de League, cambia muy rápido a Granbull y sacan a Sylveon. Lo tiene con triturar y lo puede tener con abocajarro. No creo que lo vaya a tener con otro ataque, ya que esos son los más recomendables que tiene Granbull. Triturar no es muy efectivo por ser un Pokémon de tipo hada, lo va a estar resistiendo, pero puede lanzarle el psicocarga y eso sería mejor para que no vaya a utilizar algún otro escudo que no le quiera ganar. Y encima, si es que le quita el escudo, va a ser mejor. Va a ser mejor. Lo ha dejado con un pixel de vida. Trevenant entra con un Garrumbría y suficiente, no necesitó utilizar el escudo. Uy, no, le sacaron a Oxtown. Tiene que lanzar el bomba germen. Aquí sí está muy mal Lugia, porque tiene a dos pokés que cualquier cosa que sea siniestro van a estar haciéndole súper eficaz, porque está nerfeado en la defensa, pero aún así no deja de ser un muy buen Pokémon, un muy buen tanque, que no importa que utilice su primer escudo. Cada uno tiene un escudo, tiene la ventaja aún de la energía, tiene la ventaja de lanzar el Tajumbrío, que le hace súper eficaz. Así que el bomba germen va a tener que ser todo. Tiene que ser todo, que se lo baje hasta donde pueda, para que los dragones sean o sirvan de farmeo, ya que Hidrocañón lo va a estar resistiendo. No va a necesitar mucho más que lanzar un ataque aéreo, y si le quita el último escudo sería muchísimo mejor. Y tiene que dejarlo con vida a Trevenant, tiene que dejarlo con energía y con vida a Trevenant. Es la única manera que puede hacerlo. Le está contando los básicos y cambia muy rápido. Solo le ha costado 2 básicos y esto está Jumbrio súper eficaz, pero no importa. Cuartito de vida que le he hecho, y Swampert tiene que darle al menos 2 hidrocañones para que gane. Lo bueno es que no va a tener mucha energía, y lo bueno es que ha utilizado la energía, pero con Lugia no ha hecho el cambio en el momento que ya Lugia lo ha tenido preparado, porque así hubiese estado muy mal. Le quita el último escudo, que es la parte fundamental, y como se ha ido con 2 básicos solo le falta 3, y espero que no siga sobrefarmeando. Y si sigue sobrefarmeando va a tener el hidrocañón, cosa que no es muy efectivo contra Trevenant, y espero que Trevenant se lo pueda bajar a básicos a Oxtagon, porque le va a faltar 5 para terminar ganando el combate súper eficaz. Cualquier cosa que roce un hoja cualquiera le gana a Swampert. Bomba germen súper eficaz, y al último le queda Oxtagon. 1, 2, 3, 4 y gana el combate con las justas. Oye, ¿qué pasó ahí? Ay, ¿qué pasó? Y se me lengua en la traba y me atoré, creo. ¡Hala, qué fuerte! Ya, Trevenant versus Giratina. Esta parte me gusta, está muy bien, que le hace súper eficaz, pero también tiene el Garrumbría que le hace súper eficaz, así que lo debe tener con el Sombra Build, tener mucho cuidado, aunque lo resiste a pesar de que es súper eficaz. Tiene que darle lo mejor. Bomba germen utiliza su primer escudo. No creo que no lo haya utilizado, porque no creo que Bomba germen sea tan malísimo. Le hubiese hecho un poco más de daño, y sí te creo que no lo haya escudado. Ambos escudan, ambos se baitean. No espero que sea el Sombra Build. Esto sí ya es el Sombra Build, que es súper eficaz, y si es doble garra dragón sería mejor, pero es el Sombra Build. Lo resiste y con un píxel de vida lanza el bola sombra. Lo deja sin escudos, o sea libre, para que Sylveon entre a arrasar toditito.
entra a jugar, entra a arrasar, entra a farmear, entra de la mejor manera. Sombra build daño neutral, dejándolo con un poco menos del cuarto de vida, a menos de que vaya a cambiar de Pokémon. Espero que no pueda hacer un Stunfisk, si no la va a pasar muy mal. El Charizard cambia muy rápido y solo tiene que lanzarle el ataque aéreo. Esto es anillo ígneo de seguro. Lo tiene con cola dragón, así que le hace súper eficaz a Giratina y todo va a depender de su último Pokémon, pero deja pasar el anillo ígneo. No sé por qué, quizás le tiene mucha fe a Sylveon, lo ha dejado muy tocado, cosa que hubiese servido tenerlo con mucha más vida y tener la energía del ataque aéreo para Lugia sería mejor. Ahora su último Pokémon es Empoleon, hubiese servido mejor tenerlo así, ya que Sylveon no le hace nada, no es muy efectivo con los encantos porque es un Pokémon de tipo acero y fuerza lunar tampoco, así que este combate no veo cómo lo pueda ganar, más que el rival lo pueda ganar a básicos. Es la única manera que tiene el rival de ganar a básicos, y mientras que Sylveon va a necesitar que ese fuerza lunar pegue por 4000. No veo la otra manera que pueda ganar y así a Giratina se lo pueda farmear a básicos, porque eso no es muy efectivo, no le hace nada. No, ya ganó, ya tenía décimo, así que ese Sidro ganó daño neutral, pero que termina ganándole el combate. En el tercero no se dio como él esperaba, espero que en el cuarto pueda salir como realmente es. Cuarto combate, espero que pueda ser así con Forgetex Fighter. Machamp versus Trevenant, no es muy efectivo a básicos, lo va a estar resistiendo. El avalanche es daño neutral, pero igual puede resistirlo a pesar de que es un Pokémon oscuro. El primero sí lo resiste, el segundo ya no lo va a aguantar, así que va a utilizar el escudo, bien sea ahorita o bien puede ser en el segundo ataque. Utiliza en el primero Bomba Germen, igual le hace mucho daño a Machamp, quizás no vaya a escudarse, puede ser un gran cañón de cristal Machamp, es muy bueno, no lo dudo. Y es oscuro encima, le sacan a Drapion que si tiene el Bombalo de súper eficaz para Sylveon, por eso no cambia, que Triturar también le hace súper eficaz a Lugia, ya a la vez le hace súper eficaz a Trevenant, haciéndole toda la vida porque es oscuro. Es mejor no arriesgarse, utiliza a Lugia por si acaso porque Sylveon puede tener algo mejor atrás, espero que pueda ser así y dejarlo con un poco de vida, o si no con un ataque a Lugia podría servir bastante. Lo deja pasar, no quiere arriesgarse el escudo, el ataque aéreo sí lo va a arriesgar el rival y ahora sí tiene que hacer el cambio, a la de Dios, a lo que tenga, tiene que tenerlo de la mejor manera. Cambia Sylveon y si esto es bomba lo después que se lo pueda bajar porque igual sigue teniendo esa parte siniestra, así que a básicos igual sigue haciendo mucho daño. Lo tiene con Aqua Cola, muy bien, ya que el Triturar no es muy efectivo, solo le va a lanzar Aqua Colas, así que está muy bien. No lo tiene con el Bomba Lodo, esa parte está mejor. Quizás pensó para los Pokémon de tipo fuego que aparezcan detrás. Sale Lapras, Lapras va a tener que resistir el fuerza lunar, ya que el Surf no es un daño neutral, es un daño neutral que le va a quitar una gran cantidad de vida, pero no es que sea todo, lo va a estar resistiendo Sylveon. Qué gran tanque, es casi doble tanque. Sylveon es muy buen tanquecito, mientras que también Lugia es el tanque de los tanques. Ya lo quiero ver en la Master, así que todo va a depender de ti, por favor. Vamos a hacer lo posible esto, que le gane, que no importa. Espero de que Lugia pueda ganarle a básico, sería lo más importante, ya que sus otros dos pokés están solo para un básico. No, Lugia, eso, Tilink. Vamos, Tilink, ¿cómo lo haces, Tilink? Dime qué poké te saca. ¡Epa, Tilink! Ya tienes el ataque aéreo y termina. El combate súper eficaz, OP, está mamadísimo Lugia, está grande, está OP, está on fire, está todo lo que tú puedas decirle a un Pokémon. Ese es Lugia. Este no empieza de la mejor manera. Bueno, todos son neutrales, bola sombra es neutral, la avalancha neutral, el terremoto no es muy efectivo por esa parte planta, así que puede estar resistiendo. Lo mejor sería lanzar el bola sombra y esperar a que utilice el escudo. No hay de una u otra manera, la avalancha va a estar resistiendo 3 avalanchas, después en el cuarto ya no lo resiste, a menos de que básico pueda seguir farmeándose, el terremoto lo va a estar resistiendo. Ese lado está bien porque es un mejor ataque, mientras que avalancha no tiene bonus, terremoto sí tiene bonus, pero utiliza el primer escudo, tiene la ventaja de los escudos, igual lo puede dejar pasar con el avalancha, no importa, no hay problema, que siga lanzándole los avalanchas y Lugia está de la de 10, está en la mejor manera y Sylveon aún más. Tiene toda la pinta de que puede ganar la prioridad de Elite, a menos de que vaya a utilizar su primer escudo. Quiere llegar a Bomba Germen, llega primero el Bomba Germen, le da la oportunidad de que se despida Stunfisk o que vaya a utilizar los dos escudos y los rivales aprovechan de que puedan hacer cambio. Este caso no ha hecho el cambio, Gyarados va a tener que recibir un Bomba Germen, por más de que sea volador igual sigue teniendo esa parte agua, así que sería daño neutral, dejándolo con un poco más de la mitad de la vida y esperar a que lo baje. Después sacar a Lugia, no, para mí, sí, a Lugia tener que sacarlo a básicos, al menos porque la Coca-Cola no es muy efectivo por tener esa parte volador, pero decide sacar a Sylveon, le sacan a Cresselia de una buena vez y Cresselia tiene el hierbalazo, espero que pueda hacer Legacy y no lo tenga con premonición, y si es que lo tiene sería muchísimo mejor. Fuerza lunar es daño neutral, premonición no es muy efectivo y va a estar ELA de 10, puede guardarse todo, lo mejor que tiene es el fuerza lunar, así que tiene dos escudos y esta partida lo veo muy bien ganada, puede seguir resistiendo, no necesita los escudos y Sylveon puede
puede ganarle a Gyarados con 2 escudos sí o sí, porque ninguno de los ataques que tiene va a poder hacer gran cantidad de daño. Sigue lanzándole el ataque aéreo, ya le quitaste el último escudo y puedes utilizar tus 2 escudos con Lugia y encima Oscuro lo deja pasar, el rival decide rendirse. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Ya sabes, apenas lleguemos a la meta de los 1000 likes, traemos el Master, traemos a Darkrai en nivel 50 con Bomba Lodo, ya vemos lo que hacemos y a juntar las firmas para Will. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games, compartirlo con todos tus amigos y nos vemos en el próximo video que depende de ti. Chao.